Continuamos en esta mesa de análisis político de En Perspectiva, correspondiente a este martes 4 de octubre de 2016, cuando ahora nos proponemos mirar para otra fila. Recién hablábamos del Partido Nacional, bueno, ahora hablamos del Partido Colorado, que exhibe varios movimientos internos por estos días. La semana pasada, el diputado Tabaré Viera, que lidera el sector Espacio Abierto, propuso que la elección del candidato a presidente del Partido Colorado se defina antes de las internas de abril de 2019. Viera planteó mover a la militancia desde ya para superar la falta de funcionamiento de la estructura del partido. Pero además argumentó que la definición de un candidato con antelación evita las heridas internas y el esfuerzo descomunal que se hace en las internas pocos meses antes de las elecciones nacionales. Por otro lado, el diputado Fernando Amado realiza sus primeros movimientos para consolidar un nuevo sector que se denominó Ballistas Orejanos. De hecho, hoy se realizará su primera asamblea en el Club Banco Hipotecario. Bueno, ¿y este otro movimiento cómo lo ven? Qué bueno que estoy en una mesa de politólogos porque no lo entendí. Bueno, no sé, a mí el Partido Colorado me parece que está en una profunda fragmentación, sin liderazgo. Me parece que bueno, que hay mucha gente intentando formular propuestas alternativas. Están sufriendo la aparición de Novik, que les está robando agrupaciones en el interior del país. Eso puede terminar siendo un mazazo demoledor. Por otro lado, por la izquierda está siendo subyugado por las propuestas de Pablo Mieres y la idea de crear un espacio bastante más amplio que el Partido Independiente. La aparición de Fernando Amado, con una propuesta que tironea todavía más a la izquierda del partido. O sea, me parece que yo veo un escenario bastante preocupante. No entiendo la propuesta de Tabaré Viera de elegir previamente a las internas. O sea, las internas son para elegir un candidato y lo que debería ocurrir es que todos aquellos que tengan aspiraciones deberían presentar su candidatura. Ahora, si él quiere hacer una interna de la interna, entre los que se sientan próximos, bueno, eso ya sucedió y salió mal, ¿no? Eso hizo el Foro Ballista con Lombardo, Sanguinetti y un tercero que no recuerdo quién era, y bueno, y Hierro López. Lombardo. Fue Lombardo y Hierro, Sanguinetti no. No, pero había un tercero, Lombardo, Hierro, y había un tercero, bueno, no recuerdo, pero lo cierto es que Sanguinetti tenía la preferencia por Hierro López, muy popular, Lombardo terminó muy enojado y... Pero no es... Fue una interna de la interna. Yo traté de entender lo que... A ver, solo a través de declaraciones transcriptas en algunos medios. Por supuesto, no escuché a Viera en su planteo original, pero a mí me parece que lo que dice es ir con un candidato único a las elecciones internas de junio del año 2019, y el argumento, que justamente no ayuda a entenderlo, es que la interna genera heridas y daños que luego son difíciles de subsanar. Entonces es como si, esto no es que no sea cierto, esto le pasó al Partido Blanco en el año 99, en aquella interna entre Ramírez y Lacalle, pero no ha vuelto a ocurrir porque precisamente los políticos se adaptan a las reglas y se dan cuenta que pegarse de ese modo no es conveniente, etcétera. Si Viera cree que al Partido Colorado le va mal por los daños que producen las internas, está muy equivocado, porque no le va mal por esa razón. Además, fíjate una cosa, esto de ir con candidato único a las internas es una cosa frentista, ¿no? El Frente Amplio, que orgánicamente se opone a la competencia abierta en las internas y que ha ido en alguna ocasión con candidato único, pero en todas las demás con candidato oficial, pero habilitando, porque en fin, queda como una cosa, o sea, inaceptable decir, bueno, no te podés presentar, y que lo vas a hacer en el Partido Colorado. Le vas a hacer una onda frente amplista al Partido Colorado de que el candidato lo elegimos
por un mecanismo distinto y además le prohibimos a cualquier otro que se presente, porque ¿cómo vas a hacer No, para no, impedir? no lo prohíbe. Claro, ¿No? Nosotros lo entrevistamos aquí en Perspectiva y él señalaba que no quiere decir, es como un candidato oficial, pero no impide que otros al momento de las elecciones internas se presenten. Y el planteo de hacerlo antes dice e insiste sobre todo en el hecho de movilizar desde ya, porque él es muy crítico de la situación actual y de lo poco movilizado que está el Partido Colorado hoy en día y sobre todo de su funcionamiento interno. Habla de que no se están juntando como bancada, por ejemplo, Exacto, que el Consejo ahí es gran Central responsabilidad no está de Pedro funcionando, Bordaberry, no están siendo los líderes. Pedro Bordaberry ganó la interna, Pedro Bordaberry debería haber asumido la conducción del partido, debería haberse ocupado de todas las crisis que el partido viene viviendo, pero optó por otra estrategia. Él está concentrado en el Parlamento, está ejerciendo el liderazgo desde otra perspectiva, y lamentablemente, bueno, el Partido Colorado está en una situación bastante dramática, sin liderazgo, y vuelvo a repetir, balcanizado, ¿no?, a esta altura. Hay un oyente que te ayuda y que dice que era Lombardo, Hierro y Fernández Feingold. Exacto. Es verdad. Eran 3. Siempre tenemos oyentes muy atentos y Por colaboradores. suerte. Fernanda. A ver, coincido en líneas generales, aunque no me creo que lo veo con un poco menos de asombro el planteo de Tabaré Viera. El Partido Colorado está en una situación de mucho cacique o aspirante a cacique y realmente muy poco indio. Entonces, si además hay tanta división interna que ni siquiera pueden interactuar entre ellos y tienen la aspiración de seguir manteniéndose dentro del Partido Colorado y tener un buen desempeño en la próxima instancia electoral, bueno, a mí me parece que tiene sentido que empiecen a movilizarse de algún modo. Si no se pueden poner de acuerdo entre los líderes, bueno, será convocando a las bases, que es el planteo de Viera. Ahora, si sabemos que las primarias divisivas hieren las chances del partido, digamos, lo dice la teoría, lo dice la evidencia que acotada pero disponible ahí en Uruguay, también en el Partido Colorado, porque la interna del 89 fue dramática entre los colorados, antes incluso de que estuviera en funcionamiento el nuevo sistema electoral. La interna del vallismo. La interna del vallismo, sí, está bien. Pero es la del brazo arrancado, ¿no? Es como el antecedente que tenemos. No me parece del todo descabellado que si logran ponerse de acuerdo en unas reglas mínimas, bueno, que después se cumplan, digamos, se ciñan al resultado de esas reglas mínimas y entonces tiren todos juntos para adelante de cara a la elección nacional. Realmente no me parece tan descabellado. Porque además no se me ocurre por qué otro lado puede venir la salida. No, pero Ahora, si es tan discúlpame. difícil, perdón, ¿no? Pero si es tan difícil, ¿no?, como plantea Viera, mantener la unidad durante 4 meses posteriores a una elección interna, ¿qué hace pensar que sea fácil mantenerla durante 1 año y medio, como está planteando? No, pero es distinto el escenario, ¿no? Además hay otro problema. A ver, los partidos tradicionales uruguayos está en su naturaleza, como la del escorpión de la fábula, la competencia interna abierta. Esto, digamos, antes se mataban a balazos y cosas por el estilo, pero ya desde hace más de un siglo lo dirimen en la competencia electoral. Sí, no solo su competencia con el otro partido o los demás, sino entre las propias fracciones del partido. Está en su naturaleza. De impedirlo o obstaculizarlo va en contra de los efectos positivos que esa competencia interna genera, pero además ni siquiera lo podés impedir, porque imagínate, porque tal vez no se entendió el razonamiento. Yo dije, si el Frente Amplio, que está en contra de esto, no puede impedirlo, no lo puede impedir, ¿cómo lo va a impedir el Partido Colorado? Es decir, si no va a ocurrir, además estoy seguro que esa propuesta porque no va a además hay que modificar la carta, porque está mal, orgánica y no está por un nunca. Está mal pensada, pero imaginémonos por un momento que eso fuera a ocurrir. Se va a presentar otro que no ganó en esa interna que armó Viera y entonces lo van a dejar y el lío va a ser mayor, porque las heridas van a ser mayores, porque los va a acusar de autoritarios y de cosas. No. Sí, quiero decir, además, ponele que le hicieran caso, o sea, cambiemos el escenario, entonces resulta que todos se pusieron de acuerdo y creyeron que era lo mejor. Entonces no te va nadie a votar a la interna colorada, porque resulta que no solo es el partido con menor intención de voto de los partidos que hay en este país, no sé si supera al Partido Independiente. Supera, no. Sí. Bueno, no sé. No, pero imagina, ¿cómo le va al Partido Independiente en las elecciones internas? Horrible. ¿Le va mejor o le va peor que en las elecciones nacionales? No sé si todos lo tienen presente. Le va mucho peor que en las elecciones nacionales. Al Frente Amplio le ocurre igual. ¿Por qué? Porque es un partido que tiene un solo candidato. Ahora, Entonces,
será buenísimo que el Partido Colorado salga séptimo en las, ¿no? y peleando si logra además los 1.000 votos necesarios para pasar a la elección general. Francamente es ridículo. Ahora, que si Tabaré Viera, yo con el otro diagnóstico puedo estar de acuerdo. Si cree que lo que hay que hacer es movilizar, bueno, que movilice. Hay otras formas de movilizar, no elegir el candidato de antemano para las elecciones yo creo que tenemos primarias. un matiz de interpretación. Me parece que mi interpretación de lo que dice Tabaré Viera, que tampoco está claro, no lo sé directamente, lo mismo que vos, es que no está planteando anular la competencia interna, sino adelantarla para lograr con eso la movilización. Entiendo todos los contratiempos y problemas que eso puede traer, pero me parece que hay un matiz importante entre anular la competencia interna y simplemente adelantarla para que no se le fuguen más colorados por todos los lugares que se le están fugando. Anularla es imposible, tendría que reformar la Constitución. Bueno, pero digo, en el argumento está bien, pero en el argumento de Daniel, formalmente tiene que yo comparto con Daniel, es decir, ¿qué incentivo queda después para un votante colorado de ir a una elección digamos, establecida por la Constitución, en la que tiene que ir? Corres el riesgo de no llegar al mínimo y no conformar las cosas. Van a votar solo en Rivera, donde tienen chance de que el candidato colorado gane la intendencia. En el resto del país no vota nadie en la interna colorada. Y además al Partido Colorado lo que le ha pasado también es que se ha quedado sin un recambio claro. Es decir, Bordaberry en un momento amagó con dar un paso al costado, y el otro día, poco menos que Jorge Valle, le pedía por favor que se volviera a presentar, porque tampoco hay una figura convocante a nivel nacional que aparezca con chance. Amorín tuvo un buen desempeño en la última elección, que de alguna manera achicó la diferencia aplastante que venía teniendo Vamos Uruguay dentro del Partido Colorado, pero tampoco aparece nadie. Amado creo que todavía no está muy definido qué es lo que quiere, si es, digamos, si está o no en el Partido Colorado. La gente dentro del Partido Colorado no lo recibe tampoco a veces muy bien. Son tres, es decir, está muy difícil el escenario, ¿no? Falta alguien. Capaz que se pinchó el proyecto Germán Coutinho, que era como una especie de sucesor o de renovación, y ahí quedaron sin una alternativa. Ahora el análisis en la post-mesa. Daniel Chaschetti, Fernanda Boivi, Federico Irazábal y Daniel Buquet, gracias. Nos reencontramos en unas semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ustedes sigan, se vienen las noticias actualizadas con Nicolás Batalla y después nos ponemos a conversar con Nicolás Albertoni a propósito de este tratado de libre comercio que va a firmar hoy nuestro país con Chile.